Arturo Cano, ya estás ahí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También buenas noches. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues, ¿qué balance hacen de lo que hemos visto hoy? Acaba de anunciarse la vinculación a proceso, que creo que es algo que se esperaba, de Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados. Mañana será otra audiencia. ¿Qué balance hacen? Arturo. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana dijo que era muy importante que todos los mexicanos conozcamos a detalle el modus operandi, la manera en cómo actuaban los saqueadores del erario público, y con la información que acaba de surgir hace unos minutos de que pues habrá un periodo de 6 meses para el acopio de pruebas, en fin, pues entonces eso indica que tendremos bastante tiempo para conocer muchos detalles de este caso, ¿no? A mí me llama la atención el hecho de que en la discusión pública se esté hablando de este caso, del caso de Lozoya, como un montaje, como un circo. Y yo me pregunto entonces, pues, ¿qué se quería? ¿Que no se persiguiera a alguien que claramente violó la ley, que fue sobornado para otorgar contratos de obra pública, que se le dejara ir? Pues yo creo que la oposición sigue como un tanto fuera de foco, como indica el comunicado de hoy del Partido Acción Nacional, que le exige al presidente, cosa que no le corresponde al Poder Ejecutivo, que ya capture a Enrique Peña Nieto y que vayamos a otros asuntos. Yo creo que en este tema de Lozoya estamos viendo claramente un triunfo moral de un presidente que ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera. López Obrador ganó en el 18 por el hartazgo social frente a temas como la corrupción, la violencia, la pobreza, pero sin duda ha insistido mucho más en el tema del combate a la corrupción. La pregunta que viene luego de que ya inicia este proceso contra Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, es si a un país saqueado y maltrecho como le bastará que Lozoya traiga un brazalete electrónico o que tenga una pena menor. Después de esta victoria moral del presidente, digo yo, hace falta la victoria jurídica, y esta pasa porque el proceso sea transparente, claro, convincente, pues que no deje ningún lugar a duda, ¿no? Más tarde vendrá la victoria política, si es que se da, y esa tiene una estación de paso en la elección del 21, por supuesto, en lo que sigue, en el revocatorio del 22, pero yo no sé si será suficiente que un personaje como Lozoya sea procesado, o si será necesario que se llegue a los demás arriba, a ¿cómo los llamaron hoy en el proceso los abogados de Lozoya? Un grupo de poder, ¿no? Un grupo de poder. José Gilón, estamos ante un juicio, unos procesos jurídicos, judiciales, que son históricos, que se espera que marquen un precedente en la historia de nuestro país, y que con ello se deje también un precedente de que se acabó la impunidad y la corrupción, y en caso de que siga, pues que va a haber consecuencias. Pero estamos viendo muy interesante por parte de la defensa, que ha acatado, de alguna manera, ha estado de acuerdo con las disposiciones de la autoridad, del juez, incluyendo las medidas cautelares, pero también vemos en la defensa otros asuntos, como las filtraciones en España de lo dicho por Emilio L. raspando a varios políticos, o la tan cuestionada enfermedad que lo ha conducido a un hospital. ¿Será esta una estrategia para evitar que su cliente llegue a un juicio? Mira, yo creo que todo es estrategia ahorita. No estamos ante un juicio menor. Creo que es uno de los eventos de justicia y que tiene que ver con un asunto político electoral, es más que evidente. Y todo lo que están haciendo ahora, tanto la defensa como el propio juez, el Ministerio Público, forma parte de una estrategia. Aquí yo creo que, a diferencia de lo que dice mi compañero Arturo Cano, creo que no es tiempo todavía de
pues de decir que ya triunfó, porque todavía las cosas están muy endebles, apenas empezó este juicio, todavía se están presentando las pruebas, el juez apenas acaba de dictar que Emilio Lozoya debe de traer un brazalete electrónico. No lo hemos visto, no hemos visto a Lozoya desde que llegó, ni desde que está en el hospital. Todavía están en el desahogo de pruebas. Decir que ya triunfó el presidente, que es un triunfo moral, pues creo que es muy aventurado, porque puede ser también una derrota, y puede ser una derrota moral, que podría pesar no solamente en este tiempo, sino para adelante. Está en juego muchas cosas y no se puede cantar victoria todavía. Entonces, sí es cierto que hay una estrategia, estas filtraciones, entre comillas, de la información que se dio tanto a Proceso como a Reforma y a Magenta, no son parte de una estrategia. Digo, yo lo puedo garantizar porque yo tuve ese acceso a esta información, y no fue la defensa, se lo puedo asegurar, no es la defensa. Entonces creo que todavía estamos en vísperas de que se van a desarrollar un juicio, se van a presentar las pruebas, y lo que yo decía, y creo que mucha gente dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces hay que esperar qué pruebas tienen para que Emilio Lozoya y toda la gente que están mencionando desde todos los partidos, y me parece que incluyendo, habría gente de Morena también en esto, porque es un juicio a la clase política nacional. Creo que todavía tenemos que esperar el desarrollo de este juicio, que es histórico. ¿Qué decir, Arturo, José, de lo que ocurrió en la audiencia de hoy? Emilio Lozoya se declara inocente de las cosas que se le imputan y establece que va a colaborar con la Fiscalía para sí llegar a la verdad sobre lo que realmente pasó ahí en esas transacciones que se hicieron. De alguna manera esto confirma un poco lo que veníamos esperando. Sí, me parece que confirma lo que veníamos esperando. A ver, es que creo que tenemos un problema de audio con Arturo. A ver si... Arturo, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Sí. A ver, un momentito, José. Arturo, si quieres, sí. Y pasamos contigo, José. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, bueno, lo que ha salido hasta ahora es un solo caso de los que involucra a Lozoya, el asunto de agronitrogenados. Hace falta efectivamente mucho por ver. Cuando yo hablo de una victoria, de un triunfo, hablo solo de una parte del camino, ¿no? Todavía ciertamente hace falta mucho, pero sin duda esto ha fortalecido a los seguidores del presidente López Obrador, que ven un combate a la corrupción. Habrá que esperar que todo el proceso sea pulcro, transparente, no deje lugar a dudas, porque ahí pues hay efectivamente muchas cosas en juego. Sí, con respecto a que es un poco lo que esperábamos, me refería un poco al hecho de que se tenía la expectativa, y creo que esa expectativa ha crecido, que Emilio Lozoya en lo sucesivo abra con evidencia, con nueva evidencia, revelaciones que tienen que ver con la participación de otros actores en todo este entramado. José Gil. Sí, creo que tenemos apenas unas horas de este juicio. Emilio Lozoya dijo que lo amenazaron, que estaba atemorizado, en fin, que estaba presionado, y que daría los nombres de quienes lo presionaron. Estamos todavía esperando ese tipo de información, y sobre todo, insisto en que faltan las pruebas. O sea, todavía estábamos en los dichos. El juez apenas está ordenando algunos de los aspectos por los cuales va a estar Emilio Lozoya detenido. Va a estar con brazalete, va a seguir en el hospital, no sé si en el mismo que está ahora, o lo van a cambiar, porque se trata de un testigo muy importante en este juicio, y tiene que estar protegido. Digo, ya lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo van a proteger.
Entonces, apenas estamos viendo cuáles son las pruebas que van a presentar. Emilio Lozoya insistió en que van a presentar estas pruebas, y entonces, bien decía el compañero Arturo Cano, pues sí, es un espectáculo, la política es un espectáculo, y en este caso es política y justicia, las dos cosas son un espectáculo, pero aquí creo que quienes están más atemorizados pues es el Partido Acción Nacional, porque se mencionan a muchos de sus integrantes que pudieron haber recibido dinero a cambio de votos. El propio Felipe Calderón, que está muy callado en las redes sociales, él sigue con su estrategia de seguir sacando algunos mensajes en contra de López Obrador, por lo del avión, etcétera, pero estamos viendo que cada vez se presentan más elementos de prueba en contra de algunos panistas, y que están en vísperas también lo que se pueda decir de Felipe Calderón. Entonces las pruebas apenas van a estar en camino. Creo que sí, mucha gente está expectante de lo que está ocurriendo en este juicio, y así vamos a estar, yo creo que durante varias semanas, viendo cómo se desarrolla estas audiencias, que también son muy raras porque nadie puede entrar y todo se está comunicando a través de redes sociales. Y sobre esto, Arturo, sobre la transparencia durante el proceso a Emilio L., ¿cuál es la lectura que tú le das? ¿Cuál es la opinión a este asunto de que nos estamos enterando de lo que sucede ahí de manera indirecta? Es decir, no hay una cobertura directa de lo que se dice, y la transparencia está antes de la impartición de justicia. ¿Cómo lo ves? Pues es muy lamentable. Ojalá el Poder Judicial rectifique y haya lo que decía yo, un proceso totalmente abierto, transparente y creíble. Hay algunos signos en lo ocurrido hoy. Lozoya se declara inocente, se asume como víctima, en otro sentido, se asume como un instrumento no doloso de un aparato organizado de poder, así lo dicen sus abogados. Eso me llevó a recordar que hace un mes el fiscal general de la República, Gertz Manero, publicó un artículo en el que habla de personajes como Lozoya y se refiere a ellos como una pandilla cleptómana e irresponsable. Tenemos que ver en las siguientes semanas, en los siguientes meses, que efectivamente se someta a proceso no solamente a este personaje, Emilio Lozoya, sino también a esa pandilla a la que hacía referencia el fiscal Gertz Manero. Claro, pero no era de esperarse que la defensa de Lozoya planteara eso, planteara su inocencia. Otra cosa es que la Fiscalía pruebe otra cosa y entonces se ofrezca un criterio de oportunidad que permita avanzar en el caso más allá de Lozoya, ¿no? Pero digo, a mí no me sorprende, pues, que esa haya sido la defensa. No, sorpresivo no es, digamos, estamos describiendo los pasos que se dan, y además de esta manera un poco extraña, a través de mensajes de WhatsApp, que podemos darle seguimiento al proceso. Esa parte sí tiene que ser corregida en aras de la transparencia, y sobre todo si se quiere, como dice el presidente, que el proceso no pase de noche. Así es. José, finalmente estamos nosotros, te decía hace unos momentos, ante un juicio histórico, pero ¿cuál es la diferencia aquí sustancial que tú encuentras entre lo que sucedía en sexenios anteriores con las famosas cacerías de brujas, que bien dijo el presidente que él no las iba a hacer? Sí, bueno, sí hay una enorme diferencia. Aquí creo que lo que estamos viendo es que no hay un uso faccioso de la justicia. Sí se está manteniendo esta autonomía. Yo tengo muy claro que está mucho en juego, no solamente para el presidente, sino también para el sistema judicial mexicano, porque el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene en sus manos uno de los casos más importantes en la historia moderna del país, porque si tomamos en cuenta lo que se ha ido publicando, que habría que ver si forma parte del expediente y de las pruebas que van a presentar, pues estamos observando cómo es que por fin vemos
que personajes importantes de un gobierno anterior, en este caso Lozoya, antes fue Rosario Robles, en fin, vienen en camino algunos otros, pues están siendo enjuiciados y la opinión pública y la ciudadanía está muy pendiente de lo que está ocurriendo y esto no se veía en el pasado. Bajo procesos muy precisos y muy bien llevados, muy bien instrumentados, ¿no, Azul? Con esto. Exactamente, y yo creo que es una deuda que tenemos desde el 2000. A Vicente Fox se le pidió, una de las cosas que pedía la ciudadanía era precisamente que se llevara a juicio a alguno de estos personajes que todavía siguen actuando y Vicente Fox no lo hizo, tampoco Felipe Calderón, menos Enrique Peña Nieto. Pues va para largo. Que ya hay algo. Va para largo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana veremos qué pasa en la nueva audiencia y bueno, muchas gracias a ustedes.